Llegando a la segunda hora de transmisión, hace frío para variar en la ciudad de Quito. María Mercedes, buen día. En Quito y en el país. ¿Cómo estás, Robert? Amigos, bienvenidos. Gustosos nuevamente de reencontrarnos en esta su pantalla. TVC Noticias, primera emisión, está listo para informarles. Bueno, tenemos un balance también del feriado. Feriado que tuvo sus sensibilidades, su salvajismo, pero en Quito lo que nos quedamos, mucho frío. Ha llovido muchísimo y 8 grados centígrados. En fin, hemos estado medio chili willis, congelados. Sí, hay estragos de los inviernos, 8 provincias afectadas. Estaremos informando los detalles. Mientras tanto, empezamos con las noticias más destacadas. La ministra de Energía, Inés Manzano, aclaró que la adjudicación del campo Sacha a un consorcio internacional no es una privatización, pero ya lo confirmaron. Ni 20 el recurso. Además, las autoridades indicaron que una vez inicien las operaciones, el Estado recibirá el 82% de los beneficios. Veamos. La ministra de Energía, Inés Manzano, confirmó la adjudicación del campo Sacha por parte del Estado al consorcio internacional Sinopetrol. La secretaria de Estado en rueda de prensa aclaró las condiciones sobre la delegación de operaciones del campo petrolero más importante del país. El campo Sacha no se privatiza, no se vende, no se alquila. 40% más de producción de petróleo sin que el Estado ponga $1. Y más de 1.000 empleos directos para la comunidad y desarrollo para la Amazonía. Enfatizó que dicha adjudicación no fue a dedo y que en el proceso participaron varias empresas interesadas. Y de todas esas, la que había hecho esta propuesta integral fue justamente este consorcio. De su parte, el viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira, dijo que las condiciones del contrato son beneficiosas para el país con una renta final del 82%. La contratista empezará desde la salida del campo a pagar toda una serie de contribuciones. Ahora bien, en el momento en que ese volumen de crudo mensualmente se estime y se sepa, se determina entonces cuánta participación en ese mes le corresponde al Estado y cuánta participación le corresponde a la contratista. Al final, cuando se paguen los impuestos, se pague la comercialización, se pague todo el IVA, el Estado, con ese volumen de crudo que estamos hablando, a $62, va a recibir 82% de beneficio que genera ese campo petrolero. El consorcio operador, explicaron las autoridades, está conformado por las empresas Petrolia Ecuador y Amodaimi Oleas Company, el cual con la firma del contrato deberá pagar una prima de $1.500 millones, misma que no será reembolsada. Son inmediatos, sin endeudarnos, que se destinarán a obra social. No son para pagos al Fondo Monetario Internacional ni al pago de la deuda. La Asamblea Nacional rechazó enérgicamente el contrato y a través de su comisión de fiscalización, con un comunicado, indicaron que varios expertos comparecientes ante la mesa legislativa han explicado que Petroecuador sí estaría en capacidad de operar el campo Sacha. Sacha fue la joya de la corona y la queremos de vuelta. Pero ahora no es ni la sombra. Al momento, luego de una auditoría, ha resultado que 4 de las 5 estaciones se encuentran en un estado operativo crítico. Las autoridades indicaron que la adjudicación será por 20 años y aún no se ha firmado el contrato final, ya que están por tratarse varias mesas de trabajo y que en el transcurso de 4 semanas estarán listas para su concesión, informó Mauricio Sánchez. Los magistrados de la Corte Constitucional ordenaron la creación de una comisión interinstitucional encargada de planificar e implementar estrategias contra la violencia y el crimen organizado en nuestro país. Esta resolución fue emitida a la par de la validación del último estado de excepción decretado por el primer mandatario. En una inédita sentencia, la Corte Constitucional validó el estado de excepción decretado el pasado 2 de enero por el presidente Daniel Noboa en 7 provincias y 2 cantones de Ecuador. Además, dispuso la creación de una comisión interinstitucional encargada de coordinar, planificar e implementar medidas estructurales contra la violencia y el crimen organizado. Este organismo deberá constituirse en un plazo improrrogable de 20 días
y estará compuesto por representantes del Ejecutivo, Legislativo, Consejo de la Judicatura, Defensoría del Pueblo, SNAI, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Lo que la Corte le está mencionando es, los estados de excepción son mecanismos extraordinarios. Lo que se necesita en este punto son ya mecanismos más interinstitucionales que puedan afrontar la crisis de seguridad. En la resolución de la Corte únicamente se establecen las directrices generales para la conformación y actuación de este comité, mismo que una vez constituido diagramará sus principales funciones. La Corte jamás le va a poder decir al presidente, vea, estas van a ser las funciones del Comité Interinstitucional. Entonces lo que hace es disponer que se cree, pero en realidad quienes van a tener que establecer los lineamientos, las directrices, la forma de funcionamiento van a ser estas instituciones. En la sentencia, los magistrados avalaron el estado de excepción por grave conmoción interna en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, Sucumbíos, el Distrito Metropolitano de Quito y el Cantón Camilo Ponce Enríquez en Azuay. Sin embargo, ni para el cantón La Troncal en Cañar, ni para los centros penitenciarios se avaló dicha medida. Las cárceles tienen una normativa que puede ser sorteada mediante mecanismos ordinarios, o el control que existe sobre estas cárceles se puede dar mediante mecanismos ordinarios. Además, la Corte Constitucional dispuso a Fiscalía y a distintas funciones del Estado investigar con diligencia, imparcialidad y celeridad las denuncias por casos contra la vida e integridad de las personas suscitados durante la vigencia de 60 días del estado de excepción, informó Álvaro Terán. Mediante el decreto ejecutivo 552, el presidente Daniel Noboa renovó la declaratoria de estado de excepción, esto en varias zonas del país por 30 días adicionales, extendiéndolo durante este mes de marzo. La medida se aplica a provincias como Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos, así como el Distrito Metropolitano de Quito y también al Cantón Camilo Ponce Enríquez, esto en la provincia de Azuay. De acuerdo al presidente Noboa, la medida se toma debido a la grave conmoción interna. 7:11 con 11 minutos. Durante este feriado, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional puso en marcha la audiencia testimonial del juicio político en contra de la consejera de Participación Ciudadana y Control Social, Johanna Verde Soto, quien es acusada de un presunto incumplimiento de funciones. Luego de una prolongada pausa por la vacancia legislativa y la campaña política, la Comisión de Fiscalización del Legislativo retomó el juicio político en contra de la consejera de Participación Ciudadana y Control Social, Johanna Verde Soto. La vocal del CPCCS es acusada por la legisladora del correísmo, Ana Herrera, de un presunto incumplimiento de funciones por dos causales. La primera habla de un presunto conflicto de intereses en el concurso para la designación de defensor público y la segunda de un aparente perjurio y concusión vinculada con un contrato de arrendamiento. Se comprobó que la consejera Verde Soto sí mantuvo una reunión con el doctor Frías. La persona que le dio en arrendamiento un departamento inexistente a la consejera Verde Soto ingresó a trabajar en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En el inicio de la fase de sustanciación, ambas partes presentaron a sus testigos. Sin embargo, esta sesión estuvo marcada por la ausencia de los comparecientes y la reticencia de los participantes por brindar información. Es así que de los 8 testigos convocados, solo 4 asistieron. Entre ellos, la ex vocal del CPCCS, Yadira Saltos, quien insistió en que Verde Soto, pese a las prohibiciones, se reunió con Daniel Frías, uno de los postulantes en el concurso de defensor público. La consejera Verde Soto aceptó literalmente haber mantenido las reuniones. La actual consejera Nicole Bonifaz también compareció. Ella corroboró las denuncias presentadas en contra de Verde Soto e incluso mencionó nuevas acusaciones. Que la consejera Verde Soto ha incurrido en una serie de irregularidades, principalmente de tráfico de influencias, puesto que se ha aprovechado de su cargo siendo servidora pública. Ahora bien, por la presunta concusión en un contrato de arrendamiento, compareció la denunciante Jody Paucar, quien se negó a responder las preguntas, pues ya habría desistido de la acción legal en contra de la consejera Verde Soto. Disculpen,
La verdad es que yo creo que las preguntas no les voy a responder porque, como les digo, yo ya hice el desistimiento en la fiscalía y ese tema quedó ahí. Voy a respetar que la señora Jody Paucar no quiere responder más preguntas porque entiendo su temor por cuanto ella está siendo presionada. En el marco de este juicio político, la Comisión de Fiscalización llevará a cabo la próxima semana la audiencia pública de prueba y alegatos, informó Álvaro Terán. Vamos a retornar para contarles. El SRI amplió plazos de declaración tributaria en provincias afectadas por el invierno. Con estas y otras informaciones, ya retornamos. De regreso con las noticias, contarles que 3 muertos y más de 300 damnificados dejó un aluvión en el cantón Piñas, en El Oro. Entre las víctimas mortales hay un menor de edad. Además, un equipo periodístico de este informativo estuvo en esta zona de la desgracia donde removieron los escombros, incluso con la maquinaria pesada. Todo inició con una fuerte lluvia la noche del pasado viernes, que terminó con el desbordamiento de la quebrada La Coronita, que generó un aluvión que arrastró hasta los vehículos. El agua, lodo y rocas ingresaron por los patios de las viviendas y salieron así hasta la calle principal. Con los teléfonos celulares captaron imágenes de cómo quedaban las casas, restaurantes y hasta un hotel. Se amontona el agua demasiado y baja con fuerza, y por eso existe que esta quebrada se va llevando viviendas, rocas. Lo que estamos pidiendo los moradores ahora mismo es que se le dé mantenimiento a esta quebrada para que no pueda ocurrir lo mismo, porque todavía la quebrada sigue taponada arriba. Ese aluvión ocurrió en el cantón Piñas, en la provincia del Oro, donde en la ciudadela Jaime Roldós, un niño de 7 años, murió entre los escombros de su vivienda. ¿Y ese peluche que está ahí? Este es el juguete del niño que falleció, que tenía para jugar, de Gustavito. Su hermano contó que sus padres, quienes ahora se encuentran hospitalizados, no lograron rescatarlo. Toda la estructura colapsó y llegó hasta la calle. En el momento de que ellas se enteraron que comenzó a deslizarse, se abrazaron y del golpe de la tierra quedaron como que esparcidos. Mi mamá quedó con mi hermano y mi papá quedó con mi hermano menor, con el chiquitito. Y a él es que lo lograron sacar por parte de acá. Las autoridades confirmaron que 2 personas más perdieron la vida y este es el momento en el que retiraban el cadáver de un motociclista que pasaba aquella noche por la zona de riesgo. Desde una toma aérea se puede observar la magnitud de la tragedia, de la tierra que se desprendió y de los sobrevivientes, que fueron testigos de cómo levantaban los escombros en la zona cero. La tierra está sentida, está sensible de todo tipo de afectación y en cualquier momento se puede suscitar otro evento como el inicial. El gobierno nacional confirmó que son 8 las provincias en emergencia por las fuertes lluvias en este 2025. Estas son Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Azuay y Loja. En este momento lo que hay que hacer es movilización de recursos para atender la emergencia y que esta no se siga propagando. Informó Charlie Pisa. Y en la provincia del Oro, el desbordamiento de los ríos causaron inundaciones, esto en varios sectores del cantón Santa Rosa. Más de 1000 familias fueron afectadas y pues se habilitaron 42 albergues. El COE cantonal declaró emergencia en esa ciudad. Así es como se veía la situación desde el aire, y es que la naturaleza se ensañó nuevamente con el cantón Santa Rosa, haciendo que 2 de sus ríos aumentaran sus caudales, desbordándose e inundando varios barrios de la ciudad. Hemos declarado el estado de emergencia aquí en el cantón Santa Rosa. Ayer a las 4 de la mañana sesionamos. Hemos tenido nosotros un comportamiento muy atípico aquí en el invierno. Como le digo, han sido 4 lluvias, han ido creciendo en intensidad hasta el día de ayer, que ya pues se desbordó muchas de las cosas aquí, o muchos de los muros aquí en Santa Rosa, ¿no? La lluvia empezó la noche del domingo 2 de marzo y se extendió hasta la mañana del lunes. La salida de los ríos empezó cerca de las 4 de la madrugada, afectando barrios como Mi Rosita, 1 de Enero, Los Helechos, Miguel Concha Álvarez, entre otros. De hacer un SOS al gobierno nacional y que nos pueda ayudar también con alguna situación emergente para poder salir adelante, ¿no? A pesar de tener un tremendo equipo caminero, necesitamos más camineros, más brazos largos, necesitamos cama baja, necesitamos
más gallinetas para poder trabajar en diferentes puntos. Necesitamos bombas mínimo de 8 pulgadas para arriba para poder evacuar los grandes volúmenes de agua que tenemos en diferentes sectores. Al ingreso de la ciudad, cientos de conductores detuvieron la marcha de sus vehículos debido al peligro que representaba cruzar en este sector donde el agua cubrió la carretera. Choferes de buses y camiones se arriesgaban a pasar. Sí, me toqué con la inundación. Ya no se puede pasar aquí en este tramo, lastimosamente se ha desbordado lo que es el río y está peligrosa la pasada. Y nos encontramos con esta sorpresa, que por buena vista ya veníamos viendo cómo estaba el río ya para salirse, pero mi sorpresa, nos encontramos con esto inundado. Cerca de 1000 familias resultaron afectadas al ingresar el agua a sus viviendas, quienes perdieron sus enseres. Equipos de socorro como bomberos, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y personal del GAT municipal ayudaron en la evacuación de los ciudadanos. Para ello se habilitaron 42 albergues. Informó Richard Ceballos. Además, las intensas lluvias en la provincia de Loja han provocado graves afectaciones en cantones como Puyango, Sozoranga, Celica y Saraguro. Deslizamientos de tierra han bloqueado vías, dejando zonas incomunicadas y vehículos atrapados. Las intensas lluvias que azotan la provincia de Loja han provocado serios daños en varias localidades. En los cantones como Puyango, Sozoranga, Celica y Saraguro, los deslizamientos de tierra han atrapado vehículos y han dejado a varias comunidades incomunicadas. El deterioro de las vías complica la movilidad y genera preocupación entre los habitantes. Como ustedes ven, hay carros, hay vehículos comprometidos, hay muchos buses, muchas personas que están corriendo peligro al pasar justamente por las inmediaciones del derrumbe y obviamente se esperan y se avisora más lluvias, que es lo que nos preocupa. En Sozoranga, un gran tramo de tierra bloqueó la carretera que conecta con Cariamanga, dificultando el tránsito y afectando el comercio y el acceso a servicios básicos. Ante esta situación, las autoridades provinciales se han trasladado a la zona más afectada para evaluar los daños y coordinar acciones de respuesta. La Municipalidad de Sozoranga les garantiza todo el esfuerzo, todo el trabajo para que la gente pueda movilizarse por estos lugares de la provincia. Lo que sí pedirles que por favor circulen de una forma tranquila, que con seguridad, que en la noche traten de no trasladarse, que es peligroso. Nosotros hemos venido constatando que hay muchos derrumbes en las vías. En varios sectores la maquinaria trabaja para despejar las vías, sin embargo las constantes lluvias dificultan las labores. Todas las autoridades provinciales, municipales, junto a la Policía Nacional se han reunido para coordinar acciones y brindar seguridad a quienes se encuentran realizando transbordos en las zonas afectadas. Hemos desplegado personal policial para salvaguardar y dar seguridad vial en los lugares en donde la inclemencia del tiempo ha causado que existan deslaves y existen cierres parciales o totales de las vías. En Loja informó Marcela Constante Brito. Y el presidente de la República, Daniel Noboa, dispuso al SRI ampliar los plazos de la declaración de impuesto para los contribuyentes en 8 provincias, estas afectadas por los estragos del invierno en el Ecuador. En medio del intenso invierno que golpea a Ecuador, el presidente de la República, Daniel Noboa, dispuso al Servicio de Rentas Internas, SRI, ampliar hasta el mes de abril el plazo para el pago de obligaciones tributarias en 8 provincias que registran graves afectaciones por las intensas lluvias, deslaves e inundaciones. El primer mandatario señaló a través de una publicación en sus redes sociales que los beneficiarios de esta medida no deberán cancelar multas, intereses o recargos en sus declaraciones tributarias. Las provincias en las que regirá esta medida son las siguientes: Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Esmeraldas, Santa Elena, Loja y Azuay. Según lo dispuesto por el SRI, solo las personas domiciliadas en estos territorios podrán prorrogar la entrega de las declaraciones del impuesto al valor agregado IVA, así como las retenciones del periodo comprendido entre enero y abril del 2025. Las declaraciones tributarias a causa de la emergencia por el invierno cuentan con un cronograma diferencial según el 9º dígito de la cédula o el RUC. La resolución del SRI también cobija a las instituciones estatales y a las empresas públicas que podrán prorrogar sus declaraciones tributarias hasta el 21 de abril. Para los contribuyentes especiales, la fecha fijada fue el 11 de abril. Informó Álvaro Terán.
El Ministerio de Cultura y Patrimonio habilitó sus museos, archivos y además bibliotecas como centros de acopio para recibir donaciones destinadas a las personas afectadas por las recientes inundaciones en la costa. ¿Cómo usted puede ayudar? Le contamos. Ante las fuertes inundaciones que han destrozado casas y familias enteras, sobre todo en la costa ecuatoriana, el Ministerio de Cultura y Patrimonio habilitó las sedes de los museos, los archivos y las bibliotecas de la institución para que se conviertan en centros de acopio y ayuda para las comunidades damnificadas. Son en total 66 puntos a escala nacional que están activos para recoger donaciones por parte de la ciudadanía y que lleguen a quienes lo han perdido todo durante esta temporada lluviosa. Trabajando con la alcaldesa de Piñas directamente para que esta ayuda sea llevada a los damnificados de modo prioritario, a los que han perdido sus casas o a los que han tenido afectaciones. Hay varios artículos que usted podría acercarse a donar, como por ejemplo, alimentos no perecibles, ropa en buen estado, objetos para higiene personal, agua embotellada, sábanas y lo que le nazca de su corazón. De 8 de la mañana a 4 de la tarde hasta que dure esta emergencia. El Ministerio de Cultura gestionará la entrega de sus donaciones a los puntos con más afectaciones, pero esta no es la única acción que como cartera de Estado han optado por implementar. Que los sitios patrimoniales, los inmuebles y muebles patrimoniales estén custodiados de un modo profesional y de un modo técnico, dada esta situación de emergencia. Y el directorio del Instituto de Fomento de la Creatividad y la Innovación, para que las líneas de fomento de este instituto tengan un componente priorizado hacia los artistas y gestores culturales de los cantones afectados. Además, ante esta emergencia que golpea al país en estos momentos, varios ministerios se encuentran trabajando para ayudar a los damnificados. Por ejemplo, el Ministerio de Inclusión Social también habilitó en Piñas, provincia del Oro, 2 albergues temporales. Además, se han entregado 120 kits con ayuda humanitaria y 50 con ayuda social. Informó Mía Sabeli Carrera. Puede contarles que el presidente Daniel Noboa emitió el reglamento para garantizar la aplicación de la ley de alivio financiero y fortalecimiento económico. Según este comunicado oficial, la normativa incluye incentivos fiscales, la suspensión de procedimientos coactivos y el pago de seguro de desempleo con el objetivo de garantizar estabilidad laboral y brindar apoyo a los emprendedores. Y en otro tema, pese a que David Velastegui, miembro de la Policía Nacional, fue declarado inocente dentro del denominado caso Mascarilla, la Corte Constitucional admitió una acción de protección que fue solicitada por los familiares de Andrés Padilla, quien falleció tras un operativo ejecutado en este sector en el 2018. Con esta decisión se reapertura el caso que declaró la inocencia del uniformado. Una decisión de la Corte Constitucional dejaría al sargento de policía David Velastegui frente a un nuevo escenario judicial, al haberse reaperturado el denominado caso Mascarilla, hecho ocurrido en 2018, cuando en un operativo policial y tras un enfrentamiento falleció Andrés Padilla, por lo cual Velastegui fue procesado por extralimitación y condenado en primera instancia a 3 años y 4 meses de prisión. Sin embargo, en diciembre de 2019, la Corte Provincial de Justicia de Imbabura revocó la sentencia y declaró su inocencia, ordenando su liberación. En septiembre de 2024, la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia declaró improcedente el recurso de casación solicitado por Fiscalía y se ratificó la inocencia de Velastegui. Ha pasado todas las etapas procesales, ¿sí? Y se ha determinado que mi actuar, primero, no fue de forma racista, como lo quieren hacer ver hoy. Segundo, muchas personas no conocen los hechos que suscitaron en ese momento, en donde yo fui golpeado, fui apuñalado, fui cortado, sí, dislocado un brazo, y pues lastimosamente tenía que hacer uso del arma. Pero ahora, la familia del ciudadano fallecido interpuso una acción de protección ante la Corte Constitucional, la misma que en principio ha sido admitida. No, la parte acusadora es quien presenta un recurso, una acción extraordinaria ante la Corte Constitucional. Ya la Corte Constitucional ha solicitado a la Corte Provincial de Imbabura como a la Corte Nacional del Ecuador que justifique las sentencias emitidas a favor de un uniformado, en este caso de David Velastegui. El integrante de la policía confía en que la justicia vuelva a fallar en derecho
y se ratifique nuevamente su inocencia. En el caso no consentido de que se emita una resolución favorable para estas personas, ¿sí? Estarían dejando abajo un proceso que se ha llevado durante 7 años de investigaciones, y lo peor de esto es el impacto que llevaría a dar no solo en el uniformado involucrado, sino en toda una institución como es la Policía Nacional. Velastegui, mientras estuvo recluido, dedicó su tiempo a estudiar, obteniendo varios títulos universitarios, convirtiéndose en un referente de la Policía Nacional y en un defensor de los derechos de los uniformados. Informó Miguel Ángel Bedoya. El exasambleísta Pablo Muentes, la expresidenta de la Corte de Guayas, Fabiola Gallardo, y el ex juez Johan Marfetán fueron sentenciados a 13 años, 4 meses de prisión por el caso Purga. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia consideró a los procesados culpables de dirigir y organizar un control en el sistema de justicia del Guayas. 2 años después de que iniciaran las investigaciones por el caso Purga, por presuntas injerencias en la Corte de Justicia del Guayas, un tribunal de la Corte Nacional sentenció a Pablo Muentes, ex asambleísta social cristiano, Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte de Guayas, y Johan Marfetán, ex juez, a 13 años 4 meses de prisión por delincuencia organizada, por considerarles como líderes de una estructura delictiva que operó en el sistema de justicia de la provincia en mención. El tribunal, conformado por los jueces nacionales Daniela Camacho, Felipe Córdoba y Marco Aguirre, indicó que Muentes, Gallardo y Marfetán actuaron con la voluntad de poner en peligro el bien jurídico de la seguridad pública y que su accionar fue doloso. Además, también acogieron el pedido del fiscal general subrogante Wilson Toainga, quien solicitó que se considere en la sentencia la condición agravante de los procesados, quienes eran funcionarios públicos cuando cometieron actos ilícitos. A su vez, se estableció una multa económica de $18.800, es decir, 40 salarios básicos unificados, el decomiso de todos los bienes incautados en las investigaciones y la pérdida de sus derechos de participación por 20 años. Los magistrados también sentenciaron a los ex jueces Reinaldo Ceballos, Roberto Taylor, Nelson Ponce y Guillermo Valareso como colaboradores de la estructura organizada, y se les impuso una pena de prisión de 9 años y 4 meses y una multa económica de 20 salarios básicos unificados. En cuanto a los procesados Alberto L. y Ruth S., el tribunal acogió el pedido de la Fiscalía, ya que estos fueron partícipes de la cooperación eficaz durante el proceso y fueron sentenciados a 1 año con 4 meses. El dictamen también estableció medidas de reparación, entre las cuales están la publicación de la sentencia, así como la colocación de una placa en el edificio de la Corte de Justicia del Guayas, donde señale que la administración de justicia es gratuita.